Ahí estamos ingresando. Están ingresando todos los participantes. Así que pueden empezar cuando quieran o esperar un ratito. Yo veo en la pantalla, yo veo la presentación de Carlitos. ¿Es así? Ahora la modifico. Ah, está. Bueno, ya vas por 100, Carlitos. Upis. Me sale un cartel acá. Ahí está. Ay, gracias, no, ya me pasó. Ay, está bonita la... Arreglé la de Royal Canin. Voy a apagar mi... Ya estamos online. Gladys, Mariela, Javier, Carlos y todos los participantes, así que pueden dar comienzo cuando quieran. Arrancamos, Marielita, ¿verdad? Vos, Marielita. Bueno, buenas noches a todos. Mientras vamos, los voy a ir saludando mientras esperamos a algunos colegas que se siguen sumando. Esta noche, el 9 de septiembre, a las 21 horas del año 2021, vamos a presentar al doctor Carlos Perotti, miembro de esta fundación, Fundación Thomas Wheeler, que tiene como principal motivación, su motivación más profunda y la motivación que nos guía, es la incansable pasión del doctor Wheeler por compartir sus conocimientos siempre. Así que les quiero dar la cordial y formal bienvenida a todos y cada uno de los colegas que se han unido y que se están uniendo. Y bueno, haciendo un esfuerzo a esta hora, después de haber terminado su jornada de trabajo, haciendo un esfuercito para aprender, para sumar siempre algunos consejos y unos tips de quienes más saben, y bueno, de ese modo ser todos los días un poquito mejor veterinarios y ayudar a sus pacientitos. Quiero agradecerle también a los auspiciantes, recordarles que la Fundación Thomas Wheeler es sin fines de lucro. Todo esto lo hacemos con el objetivo de difundir los conocimientos en forma gratuita. Así es que si alguna de las personas que puede disfrutar de estos conocimientos quiere colaborar, el aporte es voluntario y en la página de la Fundación van a encontrar la cuenta. Quiero agradecerles, como les dije, a los auspiciantes, a la empresa Royal Canin, con su marca Royal Canin propiamente dicha y Eukanuba, a Agrofarma, al laboratorio Beringer Ingelheim, a Comercial Noroeste, droguería agroveterinaria, y a la empresa Sieger, por su colaboración desinteresada en esto que es la formación de los colegas. Esta noche, con mucha alegría, Carlitos, te presento el doctor Perotti. Es médico veterinario graduado en la Universidad Nacional de Río Cuarto en el año 2002. Es especialista en laboratorio de diagnóstico veterinario en la Universidad de La Plata, y su trabajo final lo armó en métodos de clasificación de las anemias. Es profesor adjunto de la Cátedra de Análisis Clínico en la Universidad Nacional de La Rioja, es director médico del Laboratorio Veterinario CIBEP, en la ciudad de Córdoba capital, y está a cargo del dictado de la capacitación en interpretación de análisis clínicos en el Instituto de Capacitación Córdoba desde el año 2010. Esta noche va a presentar la conferencia Interpretando resultados de laboratorio en pequeños animales, tips de utilización del recurso para optimizar el diagnóstico en la clínica diaria. Así que no se lo pierdan. El doctor Perotti es capaz de contarnos del laboratorio como un viaje a Disney. Así que bienvenido, Carlos. Hola Mariela, buenas noches a todos. Gracias por tan linda presentación. ¿Cómo te quiero, Ares? Hace tantos años que te quiero. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un orgullo, es un placer para mí
tengo la suerte de que a veces me invitan a disertar en algunas charlas, posgrados, pero para mí este es un lugarcito especial, así que muchas gracias por la invitación. Pero bueno, voy a, mientras, ¿ya me están viendo bien mi pantalla, Mariela? ¿Ven bien la presentación? Dime. ¿Se ve bien la presentación? ¿Se ve bien? Sí, se lee perfecto, Carlitos. Y quiero ver si ustedes la ven bien. ¿Sí? Sí. ¿Se ve todo bien? Perfecto, Carlitos, sí. Muy bien. Sí, perfecto. Bien. No puedo encontrar el puntero, así que voy a usar el mouse. Está bien, el cursor. Pero sé que esto tiene puntero láser, pero voy intentando ver dónde está. Pero lo voy a encontrar. Ya lo voy a encontrar. Bien. Les voy a contar un poquito cómo vamos a organizar la charla. Para que ustedes me sepan entender y seguir un poquito en lo que yo quiero hoy que veamos. La idea es... espere que voy a sacar esto, que se me apareció acá. No sé cómo sacar esto de acá. A ver, denme un segundito que quiero sacar esto que me ha aparecido acá y no sé cómo sacarlo. Ahí está. Bien, les voy a contar. La idea de la presentación de hoy es que utilicemos un caso clínico, es un caso clínico que nos derivaron al laboratorio, y la idea es que veamos, yo reconstruí todo el caso clínico lo manejaron otros colegas en una primera parte, después nosotros contribuimos cuando nos pidieron algo de ayuda y colaboración para con este paciente. La idea de esto es dividirlo en dos partes. En una primera parte yo voy a ir un poquito más rápido porque lo que vamos a ver es cómo fue el tratamiento, qué metodología utilizaron, qué laboratorios pidieron, qué resultados obtuvieron, qué medicaciones aplicaron o terapéutica aplicaron. Y la idea no es juzgar acá lo que el colega haya hecho, si está bien, si está mal, ese no es el objetivo de esta charla. El objetivo de esto, de conversar un ratito, es ver cómo el colega utilizó el laboratorio y cómo, a lo mejor con alguna cosita extra, podría haberle sacado un poquito más el jugo a los laboratorios de ese paciente. Esa es básicamente la temática, pero no es por ningún momento poner en tela de juicio el proceder de un colega, ¿sí? Sino simplemente tomarlo para ver cómo podemos darle un poquito más de importancia al laboratorio y optimizar el recurso. Bien. La idea es, entonces, empezar a ver el caso clínico de Suertudo. ¿Sí? El paciente se llama Suertudo y nosotros le pusimos a esto si es realmente un perro con suerte. Suertudo es un mestizo macho de 5 años, ¿sí? Y que originalmente se presenta a la consulta de un colega con esos pacientes que no te dicen nada. Algo decaído, algo anoréxico, que es lo que el dueño refiere, lo revisamos, no tiene particularidades. El colega actuante, la dueña es un poquito intensa, es un poquito complicada, entonces decide aplicarle dexametasona, 1 mililitro subcutáneo, yo pedí su historia clínica, y lo manda a la casa. Y le dice, venga mañana. A las 24 horas el paciente vuelve, había tenido una muy buena evolución, esa aparente anorexia, ese aparente estar decaído no estaba más, repite la aplicación del corticoide y por insistencia del propietario toma una rutina básica de laboratorio. Toma una muestra de sangre y toma una rutina básica de laboratorio. Saca un tubo con EPTA, un tubo sin EPTA, manda al laboratorio, nos manda a nosotros y pide una rutina básica. Esta es la rutina básica, la primera rutina de Suertudo. ¿Sí? Se efectúa el 12 del 12 del 2020. Yo quiero que ustedes miren el laboratorio, se tomen un minuto para mirarlo tranquilo. Yo voy a destacar algunos aspectos más importantes, después lo vamos a analizar. ¿Sí? Para mí, algunos aspectos con los que yo después trabajaría es el hematocrito de Suertudo, que tiene un hematocrito de 31, ¿sí? Quizás le prestaría un poquito de atención al recuento del glóbulo blanco y sobre todo a cómo está su fórmula leucocitaria. ¿Sí? Siempre las observaciones son importantes en un hemograma, después vamos a analizarlo. No quiero acá contarles lo que yo pienso, quiero que ustedes elaboren su idea y entonces, después que hagamos todo el recorrido del caso clínico, yo voy a dar mi opinión sobre lo que yo hubiera hecho en este caso, o lo que hubiera sugerido en este caso. Se toma este laboratorio, la doctora
no ve mayores alteraciones, un hematocrito levemente bajo, no le da mayor importancia, suertudo se va a su casa porque el paciente estaba bien. El problema es que a los 30 días, cerca de los 30 días, suertudo se presenta nuevamente a la consulta, los mismos signos clínicos pero agravados, con el agravante que la exploración clínica ahora presenta mucosas pálidas y no mayores particularidades que eso. La colega decide realizar nuevamente un hemograma, ya preocupada por el color de las mucosas, y este es el laboratorio de suertudo en aproximadamente 30 días. Fíjense que son los primeros días de enero. Donde ahora se pone muy de manifiesto la caída del hematocrito, se pone muy de manifiesto la caída de la hemoglobina. ¿Sí? Son los datos más importantes que tenemos acá, aunque vamos a ver que después tenemos otros datos súper importantes. Y además, en este laboratorio se hace evidente la presencia de parásitos intraeritrocitarios compatibles con Babesia-SP. ¿Sí? Tenemos un hemoparásito. ¿Cómo proceden? Con suertudo, frente a este caso clínico, encaran la terapéutica. Utilizan dipipionato de imidocar, a la dosis que viene sugerido el dipipionato de imidocar, 0.25 mililitros cada 10 kilos, por lo tanto, para el peso de suertudo, que es de 5 kilos, le toca una aplicación de 0.13 mililitros de imidocarbo subcutáneo, y se le plantea un control a los 7 días. Después vamos a analizar esto. A los 7 días, suertudo regresa, su evolución no es muy buena, el hematocrito sigue cayendo, la hemoglobina sigue cayendo, y en consecuencia, creo que en este punto es donde la doctora dice, bueno, hasta que el imidocarbo haga su efecto, yo lo que vamos a hacer es transfundir a suertudo. ¿Sí? Nos pide sangre al banco de sangre, transfunden a suertudo, vamos a conversar un poquito de esto también, y suertudo recibe 20 mililitros por kilo de sangre entera. El paciente obviamente mejora mucho y se plantea la necesidad de a los 15 días de la primera dosis de imidocarbo hacer la segunda dosis de imidocarbo para Babesia. Posterior a la transfusión, suertudo presenta este laboratorio donde su hematocrito estaba en 10, ahora pasó a 19, hay una mejoría, vamos a charlar después de esto qué pasó en esa transfusión. Yo por eso quiero que ustedes vean y hagan su idea, que ustedes construyan este caso clínico en su cabeza y después los conversamos. Esto es post-transfusión, suertudo estaba clínicamente mucho mejor, y en consecuencia se programan controles a la que la dueña no asiste a todos, y suertudo por intercambio de WhatsApp estaba bien, estaba más activo, comía bien, y fueron pasando los días. Hasta que nuevamente se presenta suertudo a la consulta, con igual síntomas clínicos, decaído, mucosas pálidas, anoréxicos, repiten control de laboratorio, otra vez suertudo nos muestra una involución en su eritrograma. ¿Sí? Suertudo vuelve a manifestar un estado de anemia importante. Con este laboratorio, que es prácticamente el mismo pretransfusión. Si lo analizamos, es prácticamente el mismo pretransfusión. Por lo que se decide una nueva transfusión para suertudo, con lo que esto implica, porque recuerden que para hacer una nueva transfusión hay que hacer pruebas de compatibilidad o conocer el grupo, ¿sí? Si es DA1.1 positivo o no, al momento de elegir el donante, y a su vez se le indica prednisolona, a dosis de 0.5 miligramos kilo día. ¿Sí? Suertudo vuelve a ser transfundido, levanta su hematocrito, cada transfusión suertudo mejora notablemente, está mucho mejor con la prednisolona, ya estamos a fines de febrero con esto, y a suertudo se le plantean controles y sigue tomando la prednisolona. El 3 del 3, ¿sí? Suertudo se presenta con un 22 de hematocrito, 6.8 de hemoglobina, no hay indicios en el extendido de sangre de Babesia, el problema original que tuvo suertudo, entonces medio que ya vamos pensando, o la colega pensaba, nos sacamos de encima suertudo. El problema que a los días del último control, suertudo se presenta con los mismos síntomas clínicos originales. ¿Sí? Nosotros, esto que yo le pedí, se lo pedí a la propietaria, es de otro laboratorio, que es un laboratorio amigos, muy amigo con las chicas,
Yo siempre digo, se ve que la colega desconfió, dice, me estarán diciendo que está anémico y no está, entonces probó con otro laboratorio, pero evidentemente, punto más, punto menos, el problema, algo pasaba, porque Suertudo, después de su segunda o tercera transfusión, presentaba un hematocrito de 7.8, una hemoglobina de 2.4, ¿sí? Para que ustedes lo vean, un recuento de blanco de 6.300, ¿sí? Anisocitosis, policromasia, hipocromía, ¿sí? Esto es el 12 de marzo. Suertudo ya tenía 3 transfusiones encima. Carlitos, perdón, te interrumpo. Sí. Débora Loza nos pregunta de cuántos días mínimos es el intervalo entre las transfusiones. No, de acuerdo al requerimiento. ¿En este caso o para cualquier paciente? En este caso lo fueron haciendo a necesidad, o sea, el perro lo transfundían, evolucionaba bien 10, 15 días, volvían a transfundir. El paciente iba 10, 15 días bien, volvían a transfundir. En total fueron 3 o 4 transfusiones que él recibió. Cada transfusión el paciente mejoraba y volvía nuevamente acá, ¿sí? El recuento de plaquetas, que no sé si ustedes se fijaron, el laboratorio los tiene antes, también estaban bajos, sigue con un recuento, una trombocitopenia, recuento de plaquetas bajo. La química, fíjense, ustedes, había algunas químicas en los laboratorios anteriores, no hay datos muy significativos, ¿sí? Siempre estaban a la espera de una insuficiencia renal, la buscaban por ahí, pero nada de eso ocurría. Se volvieron a repetir extendidos de sangre periférica, no indicios de babesia no había, ya había recibido dosis biocarbo, 3 o 4 transfusiones, ¿sí? Vuelven a transfundirlo porque el hematocrito era de 7.8, ¿sí? Y se solicita a la semana de la transfusión que el laboratorio haga un recuento de reticulocitos. No sé si está bien o está mal en este momento, eso es lo que vamos a charlar después. Yo les cuento tal cual fue la evolución. Posterior a esa transfusión y pidiendo un recuento de reticulocitos, el paciente va con un hematocrito de 22, una hemoglobina de 7, o sea, la misma historia. Transfundimos, el paciente mejora. Mejoran todos sus valores. El índice de reticulocitos, o sea, el recuento de reticulocitos fue del 1,1%. Piensen ustedes qué piensan con eso, qué hacen con ese dato, cómo lo toman. Y a los pocos días de que el paciente estaba mejor, con un hematocrito de 22, que su sintomatología clínica mejoró, pasó una semana y el 29 de marzo otra vez se presenta la consulta con los mismos síntomas clínicos, ¿sí? Decaimiento, anorexia y mucosas pálidas. La dueña estaba un poquito cansada, 4 transfusiones, un montón de laboratorios, muchos meses, y entonces nos consultan al laboratorio y el objetivo era sacarse a Suertudo de encima, pero la excusa era una punción de médula. Entonces nos derivan el paciente para punción de médula y nos piden que veamos qué podemos hacer por Suertudo con la excusa de la transfusión de médula. Perdón, de la punción de médula, no de la transfusión de médula. Y nosotros recibimos a Suertudo a fines de marzo para una consulta hematológica y para realizar una punción medular y hacer una evaluación de la médula. Bien, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio cuando recibimos a Suertudo? Analizamos todo el caso clínico, tal cual yo se los conté a ustedes, con la dueña delante, fuimos mirando laboratorio por laboratorio, y decidimos proceder de esta manera. Nuestro camino fue este. Primero, tomar una nueva muestra de sangre y realizar un hemograma completo. Segundo, realizar un extendido de sangre capilar periférica, ya vamos a charlar un poquito de por qué dijimos esto. Y tercero, y ahora me anticipo, porque esto lo decidimos una vez que hicimos el hemograma y el extendido de sangre periférica, punción medular, pero no porque nosotros quisiéramos hacerlo, sino porque la dueña lo pedía, porque el veterinario derivante lo había solicitado. Lo hicimos para cumplimentar la derivación, pero nosotros sugerimos no hacer una punción medular, ya les voy a explicar por qué. Este es el laboratorio del 29 de marzo, es el laboratorio con el que nosotros recibimos a Suertudo, con un hematocrito de 9, una hemoglobina de 3, ¿sí?
Este es el laboratorio con el que nosotros recibimos a Suertudo y empezamos a trabajar con él. Ahora que ya vimos el caso clínico más o menos, ¿sí?, que es más o menos similar, vamos a empezar a desglosar un poquito qué información nos daba el laboratorio para intentar ver qué pasaba. Y vamos a tocar algunos puntos que se podrían haber optimizado en este caso clínico. Se los dejo para que lo miren, yo no quiero detallarlo. Después lo vamos a analizar, quiero que ustedes lo miren. Esto es lo que nosotros también hicimos un recuento de RETI y construimos el IPR, que nos dio mayor de 2, y a su vez, ustedes dirán, ¿por qué le han hecho pruebas de coagulación? Le hicimos pruebas de coagulación porque íbamos a hacer una punción de médula, ¿sí? Y como es un paciente pequeño, era un poquito engorroso hacer la punción de la esternebra y decidimos hacer una punción lumbar del ala del ilion, ¿sí? Porque eso era un paciente un poquito chiquitito para trabajar en su esternebra. Si no, en general, todos los pacientes hacemos la punción de médula ósea de las esternebras sin sedación, sin anestesia local, fácilmente con una aguja 49, sin mayores problemas y una jeringa de 13 ml. Este es el informe de la punción medular de la patóloga de nuestro laboratorio, ¿sí?, donde, léanlo, el diagnóstico o la conclusión de la patóloga es una hiperplasia eritroide efectiva, o sea, buena producción de glóbulos rojos. Y ahora, empecemos a desglosar qué pasaba con su actividad. Bien, evaluamos de nuevo el primer y el segundo laboratorio. Fíjense, este es el primer laboratorio que recibió Suertudo. Aquel donde estaba solo decaído y posterior a una dexametasona. ¿Qué es lo más significativo de este laboratorio? ¿O qué o cuáles son aquellos datos que yo, por más que los vea, tengo que saber que me están diciendo algo? Y yo les voy a decir cuáles son los datos que, a mi entender, yo no debería haber dejado pasar en este laboratorio. Si bien el paciente presenta una anemia, lo primero que yo tengo que plantearme con una anemia es cuál es el origen, cuál es la causa de este paciente que tiene esta anemia. Y el dato importante que yo tengo acá es el RDW, el ancho de distribución eritrocitaria, que tiene un valor superior a 17 en un canino. Por lo tanto, me está diciendo que esa anemia es regenerativa. Ahora lo vamos a ver. Pero hay otros datos más significativos, jerarquizando, priorizando, dándole un orden de importancia a todos los datos que tiene el laboratorio. Y el segundo dato importante que yo veo acá es este. Es que el volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño promedio de los eritrocitos, es grande. Hay macrocitosis, son eritrocitos grandes. Entonces uno tiene que pensar que si el paciente está anémico y el laboratorio me está diciendo que probablemente esto sea regenerativo y hay glóbulos rojos grandes, esto algún origen tiene que tener. Y uno tiene que pensar cuáles pueden ser las causas que pueden llevar a esto. Por más que el paciente esté bien de ánimo, respondió bien a la medicación, y su hematocrito era de 31, no era tan grave. Pero esto ya a mí me anticipaba qué estaba pasando. Fíjense que en el segundo laboratorio, el paciente me muestra la verdadera anemia, me muestra que esta anemia es consecuencia de un hemoparásito, pero mantiene algunas características. Por ejemplo, el RDW sigue elevado, superior a 17, 18.3 para un canino, con lo cual me vuelve a aseverar que la anemia es regenerativa. Y ahora fíjense el dato del BCM, 114 femtolitros, tiene el doble de tamaño promedio un glóbulo rojo de este paciente versus un perro común, ¿sí? Y además, fíjense este dato, el paciente presenta anisocitosis muy marcada, tiene 2 cruces, y eritroblasto, o sea, tiene muchos glóbulos rojos nucleados, 7%, es excesiva la cantidad que tiene. ¿Qué me está diciendo con la anisocitosis, los eritroblastos, el RDW? Me está diciendo que esa anemia es regenerativa. Entonces yo puedo pensar que la anemia es consecuencia
del diagnóstico de Babesia SPP en el frotis. ¿Saben qué pasó en este primer laboratorio? No hicieron un frotis de sangre capilar. Y es fundamental que hagamos frotis de sangre capilar periférica para el diagnóstico de hemoparásitos y hemobacterias. En todo paciente donde sospechamos, y yo le diría que hoy, en casi todos los pacientes, tenemos que hacer frotis de vía periférica. Ahora se los voy a explicar, se los voy a mostrar. Y les voy a decir por qué es tan importante. Quizás la Babesia obviamente ya estaba, pero al no tener un extendido de sangre periférica, se hace mucho más difícil trabajar con sangre entera, y más si está en contacto con anticoagulante. Baja muchísimo la sensibilidad en el diagnóstico de hemoparásitos y hemobacterias. Por eso es importante que tengamos extendido de sangre periférica siempre. No cuando pensamos que hay un hemoparásito, siempre. Si nosotros analizamos que esta era una anemia responsiva o regenerativa, porque yo tenía muchos glóbulos rojos de diferente tamaño, anisocitosis, tenía glóbulos rojos de diferente intensidad de rojo, policromasia, RDW alto, ahora vemos que es el RDW, eritrocitos nucleados, un IPR que yo había hecho y me dio más de 2, estoy hablando de una anemia regenerativa. Entonces, cuando yo tengo una anemia regenerativa, yo tengo que saber que las causas de una anemia regenerativa son dos. Y es o por pérdida de sangre y aguda, porque las anemias crónicas no encajan dentro de la anemia regenerativa, van a encajar dentro de anemias arregenerativas, salvo en un primer momento, porque aquel factor es el hierro. Entonces, mientras yo tenga hierro va a ser regenerativa, y cuando me quede sin hierro la anemia por hemorragias crónicas va a pasar a ser arregenerativa. Y si el paciente no tuvo una pérdida de sangre, es fácil descartar la anemia por pérdida de sangre, la anemia por pérdida de sangre aguda. Por lo tanto, evidentemente acá había un componente hemolítico. El tema es que yo encontré la causa del componente hemolítico, porque encontré la Babesia. ¿Bien? Ahora, yo tendría que haber pensado que puede que yo no tenga un solo hemoparásito, ni una sola causa del componente hemolítico. Recuerden que las anemias hemolíticas son las más regenerativas, ¿sí? Normalmente ustedes están acostumbrados a utilizar el recuento de Reti, ¿sí? Pero que en uno de los laboratorios hicieron un recuento de Reti. Les dio 1,1. El problema es que a veces hay que ver bien si el laboratorio me informa el recuento de Reti, la tasa de reticulocitos corregida o el IPR. Por eso yo les sugiero que con su laboratorio establezcan pautas de manejo. Quiero que me informes el IPR. Y ustedes siempre observan el IPR, a sabiendas que las anemias de 2 o más valor de IPR son regenerativas. De menos de 2 son regenerativas, y tengo algunas por deficiencia de hierro que se consideran semi-regenerativas, que tendrán un IPR entre 1, 1,5, 1,8 y estarán ahí. Pero hoy en día, el uso del RDW, este dato que nos dan todos los contadores automatizados, ya sea de láser o de impedancia, es espectacular para clasificar las anemias. ¿Por qué? Porque el RDW es un dato numérico que el aparato construye. ¿Por qué? Porque lo que hace un contador hematológico es medir cada uno de los glóbulos rojos y construir una curva, como la que ustedes ven acá abajo, de distribución de esos glóbulos rojos, donde tengo en un eje cartesiano la cantidad y en el otro el tamaño. En este eje de abajo yo tengo el tamaño de los glóbulos rojos. De manera tal que cuando yo tengo gráficas que son muy finitas, muy empinaditas, eso quiere decir que tengo glóbulos rojos que son todos del mismo tamaño. Por lo tanto, yo pienso que son anemias arregenerativas, que en general son normocíticas normocrónicas. Ahora, cuando yo tengo esas curvas bien aplanadas, ¿sí?, que me están diciendo tener glóbulos rojos muy chicos y glóbulos rojos muy grandes. Esos glóbulos rojos muy grandes son los reticulocitos. Es la célula que me indica regeneración medular. Cuando yo hago el IPR, lo que hago es contar retis. El RDW me está diciendo eso, me está dando una idea de la anisocitosis. Me está mostrando qué tan homogéneo o heterogéneo son esos glóbulos rojos. Por lo tanto, ese RDW, que es una fórmula matemática que me dice qué área hay debajo de la gráfica, cuando es mayor a 17, me está diciendo que la anemia es regenerativa.
Nosotros hicimos un trabajo de investigación en el laboratorio entre clasificar los pacientes en anemia regenerativa y regenerativas teniendo en cuenta su conteo de reticulocitos y construcción de IPR, el dato del RDW y los datos del frotis, anisocitosis, policromasia, eritrocitos nucleados. Y encontramos una muy buena correlación del 96,6% entre los pacientes que clasifico en anemia regenerativa o regenerativa con el RDW, y no es necesario que haga un conteo de RETI. Hay pacientes dudosos bordelianos que tengo que contar los RETIs y utilizar todas las herramientas que tengo. Pero hay pacientes donde solo observar que tengo anisocitosis, que tengo policromasia, que tengo eritroblastos, me confirman que la anemia es regenerativa. Y si yo miro ese BCM, que yo decía que me llamaba la atención, glóbulos rojos grandes, esto es, ¿por qué? Porque hay muchos reticulocitos, entonces el BCM aumenta, ¿sí? Eso ya me está hablando de regeneración medular. Sigo buscando los componentes hemolíticos. Yo sé que los agentes infecciosos pueden ser un componente hemolítico, ¿sí? Micoplasma, babesia, leptospira, y acá tuve diagnóstico de babesia, por lo tanto tengo un componente hemolítico, lo tengo que tratar. ¿Qué pasa con la babesia? La babesia puede producir un cuadro clínico, ¿sí? Babesia SP, porque no sabemos si es grande o pequeña por ahora, que va a generar fiebre, letargia, pérdida de sangre, de hemoglobina por la orina, hemoglobinuria, hemoglobinemia, esplenomegalia en la ecografía. De acuerdo al grado de hemólisis, la bilirrubina aumentará y tendré ictericia, ¿sí? Y también trombocitopenia. Ahora vamos a ver por qué la babesia me da trombocitopenia. Recuerden que los síntomas, en general, son bastante comunes a muchas patologías. Decaimiento, anorexia, letargia, salvo que esté ictérico, pero si no, son síntomas que no son muy específicos. Y también recuerden que hay una babesiosis complicada. La babesiosis complicada es aquella donde el paciente va a tener síntomas respiratorios o síntomas neurológicos, o acompaña de un cuadro renal, o edema de pulmón, o cuadro de insuficiencia hepática. Existe y hay que tenerla en cuenta al momento de valorar la sintomatología de un paciente positivo a babesia. Recuerden que nosotros hacemos el diagnóstico de babesia de los frotis, y esto aumenta muchísimo la sensibilidad si nosotros trabajamos con sangre capilar periférica. ¿Por qué? Porque cuando el glóbulo rojo está parasitado, los anticuerpos se depositan sobre el glóbulo rojo, y esto hace que el glóbulo rojo pierda flexibilidad. Al llegar al capilar, que mide 5 micras, un glóbulo rojo que mide 7 micras, si no tiene flexibilidad, tiene problemas para pasar por el capilar. Es por eso que nosotros, haciendo extendido de oreja, de mucosa, si está muy deshidratado pueden cortar la puntita de la cola, o pueden cortar una uña como si se pasaran en la peluquería y sacar la gotita de sangre. Estoy trabajando con una zona donde tengo muchas más posibilidades de encontrar estos hemopatógenos que se encuentran dentro de los glóbulos rojos. Cuando nosotros, y tenemos esa suerte, diagnosticamos babesias grandes, más de 5 micras, babesia Vogeli, porque hay otro tipo de babesias que son las pequeñas, que miden menos de 5 micras, que es muy difícil diagnosticarlas al microscopio, pero que no tenemos todavía presentación clínica documentada, por lo menos en la zona donde yo estoy, en Córdoba. Ha habido algún caso en el norte, pero ha sido muy puntual. Todavía no hay una distribución endémica de babesias pequeñas, sí de babesias grandes, ¿sí? O sea que es importante trabajar con extendidos y frotis de sangre periférica. Fíjense que si nosotros, por ejemplo, buscáramos micoplasma en un felino, si yo trabajo con el tubo con hepta, el hepta es una sal que provoca que el micoplasma, que es un parásito de la membrana, se desprenda. Por lo tanto, no voy a ver el micoplasma en la membrana del glóbulo rojo cuando haga la tinción con Giemsa y busque el diagnóstico del parásito. Por lo tanto, es importante enviar frotis de sangre periférica, ¿sí? Para los que no lo hacen, los frotis de sangre periférica son muy fáciles de hacer, con una agujita, una lanceta en la cara interna de la oreja, en una sola, lo más desprovista de pelo, un pequeño corte superficial,
hiperemizo la zona, apoyo el portaobjetos sobre esa pequeña gotita de sangre, ¿sí? Sin sedación, sin anestesia, y una vez que hago esto, simplemente tienen que hacer su extendido, ¿sí? Con otro portaobjetos, dejo que la sangre difunda por capilaridad y avanzo ocupando las 3/4 partes o mitad del portaobjetos, haciendo un frotis o extendido de sangre periférica. Todos los hemogramas deberían venir acompañados de un frotis de sangre periférica, porque me está representando lo que verdaderamente está pasando en las células dentro del vaso sanguíneo. No hay contacto con el anticoagulante. Es mucho más eficiente para el diagnóstico, en este caso de lo que quisimos diagnosticar, que es Babesia Buergeli. Si hubiéramos hecho un frotis de sangre periférica en la primera consulta, quizás hubiéramos podido diagnosticar la Babesia antes. Punto importante, y esto lo vemos siempre y por eso lo puse. Todos los imidocarbos que vienen comercialmente vienen con una dosis en la cajita, en la presentación, en el prospecto. Esa dosis, en general, está mal, porque la dosis del imidocarbo es de 6 miligramos por kilo, subcutáneo o intramuscular. Duele muchísimo intramuscular, utilícenlo subcutáneo. Si ustedes hacen bien la cuenta de la dosis que le dieron a Suertudo es una subdosis. Le dieron, hice la cuenta, 2 o 3 miligramos por kilo. No utilicen el prospecto, saquen ustedes la cuenta de la dosis del imidocarbo, sabiendo que tienen que dar 6 miligramos por kilo y repetir a los 15 días. ¿Sí? Muy importante, los imidocarbos generan efectos muscarínicos, salivación, depresión, diarrea, bradipnea, bradicardia. Hay pacientes que se complican mal. Nosotros en el laboratorio, cuando un paciente viene para esta terapéutica, el paciente, el dueño, firma una autorización, el paciente se queda internado con una vía todo el día, además de que le hacemos el imidocarbo, siempre lo atropinizamos 30 minutos antes, para contrarrestar los efectos muscarínicos. Y el paciente se va por lo menos después de 6 o 7 horas de aplicado el imidocarbo, nunca antes. Y siempre está con la vía y lo controlamos, porque van a tener problemas con el imidocarbo. Es traicionero el imidocarbo. Ahora, ya sabíamos que diagnosticamos una babesia, ya vimos cómo podíamos mejorar el diagnóstico, porque podríamos haber hecho frotis. Y tenemos que evaluar que en cualquier paciente que tenga un hemoparásito o una hemobacteria, voy a tener presente siempre un componente inmunomediado. Porque cualquiera de estos parásitos va a desencadenar el componente inmunomediado. Por lo tanto, todas estas patologías, además de la droga específica para el hemoparásito de la hemobacteria, hepatosón, Ehrlichia, micoplasma, tienen que llevar una dosis de corticoides que afecte el sistema inmune, ¿sí? Que sea inmunosupresora. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una anemia hemolítica inmunomediada, yo tengo que tener siempre muy en claro que hay dos causas. La inmunomediada primaria, es decir, anticuerpos contra los glóbulos rojos per se, pero las más comunes son las inmunomediadas secundarias, secundarias a muchas patologías. Puede ser que utilicé una cefalosporina, una sulfa, puede ser que utilicé un estrógeno, puede ser un paciente con alguna neoplasia, un felino con BILEF, ¿sí? Cualquiera de los hemoparásitos de hemobacteria, hiperesplenismo, ¿sí? También es una causa de anemia hemolítica inmunomediada secundaria. Por lo tanto, el problema que tuvo Suertudo es que no recibió la terapéutica inmunomediada adecuada. De manera tal que controlamos la babesia, transfundíamos y el sistema inmune me rompía los glóbulos rojos. A mí, cada laboratorio de Suertudo, cuando nosotros lo vimos, nos dimos cuenta que nos estaba diciendo la anemia regenerativa y el problema está siendo el factor inmunomediado. Este es un laboratorio del 22 de enero de lo que tuvo Suertudo. Si nosotros lo analizamos, anemia regenerativa, macrocítica, por lo tanto sé que la médula responde con muchos reticulocitos y además tengo anisocitosis, más regeneración y tengo esferocitos.
el esferocito es la huella morfológica, la marca del proceso inmunomediado. No sé si primario o secundario, pero inmunomediado. ¿Por qué? Porque un glóbulo rojo, cuando tiene anticuerpos en su membrana, el complemento comienza a romperlos. Y a veces lo va rompiendo secuencialmente, lo va fragmentando. Y eso hace que el glóbulo rojo se deforme, pierda la biconcavidad y se transforme en una esfera con toda la hemoglobina concentrada dentro. Y eso es un esferocito. Cuando yo veo esferocitos en el frotis, lo que veo es componente inmunomediado. Tengo que atacar el componente inmunomediado. Por eso es importante los extendidos. Yo ya sabía acá que no se trató el componente inmunomediado y eso fue lo que fue generando problema tras problema. El paciente le hacían un corticoide o le daban una prednisolona y más o menos mejoraba. Pero el sistema inmune seguía rompiendo los glóbulos rojos. Lo bueno que tenía Suertudo es que su médula siempre respondió. Y siempre en cada uno de los laboratorios me fue mostrando capacidad de regeneración. 18,3 de RW, 101 de BCM. La médula producida y el sistema inmune lo rompía. Y el sistema inmune lo rompía. Carlitos, Sí. Tenemos ¿me muchas escuchás? preguntas. Fíjate que no sé si vos estabas viendo el panel de preguntas y respuestas. No, perdón, no lo puse, perdón. Nos están Ah, bombardeando, que Carlos. te van haciendo preguntas a medida que vas avanzando. Bien. Era Bueno. la sugerencia tuya. Bueno, Ok, eso nomás. ahí la voy mirando. Para que los asistentes sepan cómo es que te vas a manejar, cuál va a ser la dinámica Bien, que vas ok. a emplear. Perfecto, bárbaro. Bien, entonces, sigamos analizando. Vimos que teníamos una anemia regenerativa, positiva babesia, pero que no controlamos el componente inmunomediado y que la babesia la matamos de casualidad, porque la dosis que hicimos de imidocarbo no era la adecuada, ¿sí? Siempre en todos los laboratorios, este que yo les estoy mostrando ahora es el laboratorio con el que nosotros nos encontramos cuando lo recibimos. ¿Sí? Reticulocitos, fíjense, 9%, es muchísimo, un IPR mayor a 2, y sigue teniendo esferocitos, y sigue teniendo leucocitosis, y sigue teniendo policromatofilia. Por lo tanto, yo tengo que acá tratar de encontrar cuál de las causas hemolíticas es la que sigue persistiendo. Tratamos la babesia, no la veo, la babesia evidentemente ya no está. Ahora, ¿esto me descarta la posibilidad de otro hemopatógeno que yo encontré uno? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque normalmente, y es más común de lo que ustedes creen, muchos hemopatógenos, por tener el mismo vector, que es el Rificephalus sanguineus, vienen juntos. Entonces, es común ver babesia y hepatozón, babesia y Ehrlichia, y nunca se planteó la posibilidad de diagnóstico de Ehrlichia. ¿Me suena Ehrlichia? Puede ser. ¿Es lo más común este cuadro clínico? No. ¿Por qué? Porque la anemia es muy regenerativa. Y yo en una Ehrlichia esperaría una anemia menos regenerativa, sobre todo con la cantidad de tiempo que pasó. Pero tengo que eliminarla, ¿sí? Es un diagnóstico diferencial la ehrlichiosis en este paciente. Y ahora, ¿por qué no puedo pasar? Ahí va. Entonces, factor importante. Todo hemopatógeno debe llevar una terapéutica inmunomediada tal cual fuera una anemia hemolítica inmunomediada primaria, por el componente secundario, ¿sí? Recuerden que las anemias hemolíticas inmunomediadas son muy regenerativas, son las más regenerativas de todas. Entonces, los RW más altos, los IPR más altos, la diferencia de macrocítica y hipocrómica es donde lo van a ver, los esferocitos, ¿sí? Suelen venir con trombocitopenia, ¿sí? Porque el componente inmunomediado también afecta a las plaquetas. Y cuando yo tengo anemia con trombocitopenia, eso se denomina síndrome de Evans, ¿sí? O sea, una trombocitopenia más una anemia hemolítica inmunomediada, eso se llama síndrome de Evans. Y el síndrome de Evans requiere de una terapia inmunomoduladora efectiva, porque si no, no lo van a controlar, que es un poco lo que le pasó acá a Suertudo. Si yo veo que el paciente ya viene ictérico, ni siquiera hace falta que midan la bilirrubina, porque yo sé que el paciente ya tiene más de 3 miligramos por decilitro en sangre de bilirrubina. Si el paciente no está ictérico, tiene menos de 3 miligramos de bilirrubina. Si el suero está ictérico, pero no el paciente tiene entre 1 y 2, 2,5 de bilirrubina. Yo mirando el suero y el paciente ya sé los valores de bilirrubina con lo que me voy a encontrar, ¿sí? Son estas características que tienen este tipo de anemias.
¿Necesito más pruebas para una inmunomediada? ¿Necesito hacer una punción de médula? No. Por eso nosotros no queríamos hacer la punción de médula en este paciente, porque sabíamos que iba a dar lo que dio, una hipoplasia eritroide, o sea, una hiperplasia eritroide, perdón, una gran producción de la médula. La médula, gracias a Dios, era lo que mejor funcionaba. Lo que teníamos que frenar era la ruptura de los glóbulos rojos. Algunos dicen, hagamos una prueba de Coombs. No tiene sentido, la sensibilidad es muy baja, no hace falta hacer una prueba. Hace falta un buen frotis, una buena observación del extendido y analizar los datos de las observaciones para entender que esa es una anemia hemolítica inmunomediada. ¿Qué pasó con la terapéutica que nosotros aplicamos con Suertudo? Es la que yo le estoy mostrando acá. Anemia hemolítica inmunomediada requiere una dosis inmunosupresora en serio. Fíjense la dosis de prednisolona. De 2 a 4 miligramos kilo día. 0,20 miligramos por kilo por día de dexametasona, si el paciente está que no tolera la prednisolona por boca, o a veces hacemos 2 miligramos por kilo endovenoso de dexametasona y que arranque en su casa con la prednisolona. Sola, es raro que demos prednisolona sola. Generalmente, y más en un paciente como este, tenemos que asociarla con azatioprina. Pueden dar prednisolona, esperar unos días a ver cómo va la respuesta en cuanto a que se dejen de romper los glóbulos rojos, y decidir si asocian la azatioprina o no. Mi consejo es que prefiero darla y después retirar o empezar a bajar el corticoide. ¿Sí? La azatioprina no bajamos la dosis, intercalamos las dosis que damos. Damos azatioprina entre a veces 1, a veces 2 miligramos por kilo, depende mucho cómo esté la función renal, pero en el caso de Suertudo se comió 2 miligramos kilo día de azatioprina, y toleró bien la azatioprina y toleró bien la prednisolona, le damos algún protector de la mucosa gástrica y nada más. Nosotros también tienen como terapéutica para los pacientes que no responden, es raro que no respondan a la azatioprina, pueden usar ciclofosfamida, pueden usar ciclosporina, ¿sí? Pacientes que no responden, plantéense seriamente si no tienen que hacer una esplenectomía, porque en muchos pacientes ustedes hacen biopsia de vaso y van a ver que tienen un componente inmunomediado que ya está establecido en el vaso, ¿sí? Esta infiltración de células plasmáticas y de linfocitos, ¿sí? Que no son tan fáciles de eliminar y que dejen de romper glóbulos rojos. A veces la esplenectomía, cuando la terapéutica médica no veo que funciona, es una muy buena herramienta y ténganla en cuenta. Nosotros, contrarrestando todo lo que nos enseñaron en la facultad, con un hematocrito de 9, si no me equivoco, cuando recibimos a Suertudo, no lo transfundimos. No lo transfundimos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la decisión de la transfusión no depende de un valor de hematocrito, es una decisión clínica. Yo acá tengo un paciente con una médula que es un caño como produce glóbulos rojos, y un paciente que come, que tolera por boca, que todavía no vomita. Tengo que darle tiempo a la médula para que responda. Terapéutica para controlar los factores hemolíticos y darle tiempo a la médula. ¿Lo puedo transfundir? Lo puedo transfundir. ¿Puedo ser más conservador? Pueden ser conservadores. Yo lo que generalmente recomiendo es que no se guíen solamente por un hematocrito para decidir una transfusión. Este paciente, por ejemplo, no lo transfundimos, ¿sí? Primero porque ya había tenido 4 transfusiones, hacer otra vez cross-match para poder decidir compatibilidad. En consecuencia decidimos no transfundirlo. Y otro problema que nosotros evaluamos cuando analizamos la historia clínica del Suertudo es el volumen de sangre que recibió y el componente que recibió. Traten de optimizar los hemocomponentes. No es lo mismo transfundir sangre entera fresca que sangre entera refrigerada, que concentrado globular, que plasma fresco congelado o que plasma almacenado. La sangre entera fresca es la sangre que ustedes obtienen y no pasan más de 8 horas desde que obtuvieron la sangre hasta que hacen la transfusión. Y esa sangre, resérvenla para pacientes que requieren plaquetas, porque es la sangre que todavía conserva plaquetas. Después de las 8 o 10 horas, las plaquetas caen y ya no tengo aporte de plaquetas. Por lo tanto, sangre entera fresca es para dar plaquetas, ¿sí? Porque para nosotros, en veterinaria, tener concentrados plaquetarios es muy engorroso, es muy costoso, requiere de un laboratorio de una complejidad que nos es muy complicado.
La sangre entera refrigerada, esa sangre que podemos conservar 21, 28 días en la heladera, que pasaron más de 8, 10 horas desde que se extrajo la bolsa, es una sangre que va a aportar principalmente glóbulos rojos y también va a aportar proteínas. ¿Para quién la vamos a reservar? La vamos a reservar para los pacientes anémicos, hipovolémicos. Pacientes anémicos, hipovolémicos. ¿Sí? Por lo tanto, Suertudo, que era un paciente anémico no hipovolémico, no requería sangre entera, requería concentrado globular. El concentrado globular es el producto que obtengo de centrifugar una bolsa sanguínea y separar glóbulos rojos de plasma, de manera tal que yo conservo el plasma para darle otra utilidad. Puedo utilizarlo como plasma fresco congelado, que es ese plasma que yo, desde el momento que saqué la bolsa hasta las 8 horas obtuve, lo puedo frizar, y ese plasma, ¿qué características tiene? Tiene factores de coagulación. Por lo tanto, es un plasma que me guardo y me reservo para pacientes intoxicados con rodenticida, con coagulopatías por hepatopatías, pero que necesitan factores de coagulación. El plasma, que ya pasó más de 8 horas desde que obtuve la bolsa, es el plasma almacenado, que aporta albúmina. Básicamente albúmina, algo de globulinas, pero básicamente es albúmina. Por lo tanto, mi consejo es, optimicemos el recurso del hemocomponente. ¿Sí? Sepamos para qué cada hemocomponente tiene que ser utilizado. Suertudo merecía recibir concentrado globular, que lo administro por una vía común y está indicado para pacientes anémicos no hipovolémicos. Por ejemplo, un paciente con una insuficiencia renal, que su nivel de albúmina no cayó, es un paciente anémico no hipovolémico. No hace falta sangre entera, hace falta concentrado globular. Este cuadrito resume un poco lo que yo les conté, pero este era el punto importante. La facultad nos enseñó que las transfusiones se hacen a 20 mililitros por kilo de peso vivo. Pues yo les aconsejo que si van a transfundir con esa regla, siempre van a cometer errores. Fíjense que Suertudo acá recibió transfusión y pasaba de hematocrito de 10 a hematocrito de 20. De hematocrito de 12 a hematocrito de 21. Y el objetivo de una transfusión es llevar a un paciente a un nivel normal de hematocrito o hemoglobina. ¿Por qué? Porque cada paciente que está anémico, yo estoy jugando con hipoxia de los tejidos, sobre todo del riñón. Y eso me está a mí levantando nefronas. Me estoy cargando nefronas que las estoy matando. Por lo tanto, el objetivo de la transfusión, ya que hago el procedimiento, tengo que conseguir hematocritos normales y hemoglobina normales. Por lo tanto, siempre utilizo una formulita, que yo se las dejo acá, donde considero cuál es el hematocrito que tiene mi receptor, cuál es el hematocrito que tiene el donante, cuál es el hematocrito al cual yo lo quiero llevar a ese paciente, sea perro o gato, y por lo tanto el peso, y ahí obtengo el volumen de sangre que necesito transfundir para que ese paciente con ese peso llegue al hematocrito que yo quiero con la sangre que voy a utilizar. ¿Sí? Siempre consideren que el volumen sanguíneo de un perro es de 90 mililitros por kilo y el volumen sanguíneo de un gato es de 70 mililitros por kilo. Entonces, si ustedes tienen que transfundir un catichito de 3 kilos, quizás el donante no tenga que tener más de 20 kilos. Puede ser un perro de 15, a sabiendas el volumen sanguíneo que tengo que administrarle a un paciente de talla pequeña. Y puedo utilizar un sistema de transfusión abierta y no necesariamente utilizar una bolsa de transfusión para esto. Por lo tanto, en el caso de Suertudo, teníamos que descartar la presencia de otro hemopatógeno y hemobacterias y controlar el componente inmunomediador. Eso fue lo que nosotros establecimos que teníamos que utilizar como terapéutico en Suertudo. Sabíamos que Babesia no estaba, repetimos frotis, lo buscamos, ojo con un frotis, a veces hay que buscarlo varias veces a una Babesia hasta que la encontramos, a veces hay que hacer extendido de la costra flogística o Buffy Coast del capilar de microhematocrito, y es fundamental mirar y descartar una Babesia, ¿sí? Tenemos disponible en el país PCR, ¿sí? Pruebas moleculares para descartar Babesia. No me dice si son grandes o chicas, pero me dice que hay Babesia. Y Suertudo debería haberse descartado, nosotros lo hicimos en ese momento, la posibilidad de que tenga Ehrlichia canis. Ehrlichia canis suele estar asociado a Babesia, asocia un componente inmunomediado,
y entonces tenemos que descartarla. ¿Por frotis? Podemos. ¿Es lo más conveniente? No. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es muy baja. Yo tengo pocas chances de encontrar Ehrlichia en los frotis. Hay veces donde engancho el monocito con la Ehrlichia, pero no siempre. Y no es que está mal hecho el frotis, no es que está mal visto, es que la sensibilidad de esa prueba es baja. Por lo tanto, lo ideal es la serología, la detección de anticuerpos. Recuerden que la detección de anticuerpos tiene una muy buena sensibilidad y me permite el diagnóstico de Ehrlichia en sus 3 etapas, ¿sí? En la etapa aguda, en la etapa subaguda y en la etapa crónica, ¿sí? Y que los anticuerpos para Ehrlichia van a permanecer durante 4 años en un paciente. Por lo tanto, el problema va a estar en un paciente tratado por Ehrlichia que se reinfecta, o que yo sospecho que se reinfectó, porque sus anticuerpos van a estar presentes, de manera tal que si ya la tuvo, ya la prueba serológica carece de valor, porque me va a seguir dando positiva durante 4 años más. Y también tenemos pruebas moleculares para el diagnóstico de Ehrlichia, que son muy útiles, sobre todo en qué etapas. En las etapas donde la Ehrlichia no está circulando y está acantonada. Entonces, a veces no tenemos que hacer PCR de muestra de sangre, sino que tenemos que hacer PCR de muestras de punción de vaso o hacer PCR de punciones de médula, porque en alguna etapa se nos puede escapar el diagnóstico de Ehrlichia por PCR. Ya voy a las preguntas. En Suertudo, el diagnóstico de Ehrlichia dio negativo. Tampoco parecía tan probable que hubiera una Ehrlichia. Por la gran regeneración que tenía la médula, la Ehrlichia hubiera afectado la regeneración medular, hubiera empezado a disminuir. Y entonces lo que nosotros hicimos fue controlar el componente inmunomediado de esa hemopatógeno o hemobacteria. Y lo que hicimos fue dar prednisolona a 2 miligramos kilo cada 12 horas, ¿sí? Y ahí le puse 7 días. Yo les recomiendo que vayan más tiempo con las dosis inmunosupresoras altas, tienen mejores respuestas, y que asocien la azatioprina. Nosotros empezamos con 1 miligramo kilo día de azatioprina y Suertudo respondió muy bien. Y no lo transfundimos, ¿sí? Este es el paciente a la semana de empezar la terapéutica. Si se acuerdan, a nosotros nos vino con un hematocrito de 9, y a la semana teníamos un hematocrito de 20, una hemoglobina de 6,5, fíjense que la médula sigue, esta médula es una maravilla, 92 de BCM, ¿sí? Anisocitosis, policrimatofila, IPR mayor a 2, anisoplaquetosis. La anisoplaquetosis me indica a mí que hay respuesta a la producción de plaquetas, ¿sí? Por lo tanto, la médula está produciendo plaquetas y son de diferente tamaño. O sea, yo controlando el componente inmunomediado, estoy controlando tanto la hemólisis como la trombocitopenia que está generando el componente inmunomediado, ¿sí? También tengan en cuenta que este paciente quizás a veces debería haber tenido el diagnóstico de Ehrlichia mucho antes, por un dato fundamental. Cualquier paciente con menos de 150.000 plaquetas es sospechoso de Ehrlichia hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? La trombocitopenia es el dato de laboratorio más importante que tiene una Ehrlichia. Este es del 5 de abril, 20 de abril, fíjense el hematocrito de Suertudo, 31, 10,8 de hemoglobina, una médula que sigue produciendo, la dosis no la bajamos, la mantuvo como 25 días, y recién cuando llegamos a un hematocrito de 35 empezamos a bajar la dosis de los componentes inmunomediados para Suertudo. Y la respuesta de Suertudo fue excelente, ¿sí? La respuesta de Suertudo fue muy buena. Este Suertudo, que era uno de los controles que tuvo hace un tiempito, le pedí a la dueña cuando pensé que preparaba este caso clínico que me dejara sacarle una foto, porque no tenía ninguna foto, así que le sacamos una foto a Suertudo. La dueña me odia, la dueña no me quiere porque todavía no le creció el pelo donde le hice la punción medular. Entonces ya le dijo a otro veterinario que a mí no me quiere porque yo le corté el pelo a Suertudo. Bueno, este era un poco el caso clínico, no quería hacer algo tan largo, quería que fuera una charla amena, tocar varios temitas, un par de tips para ver, y lo que quieran que charlemos, si quieren que vea las preguntas, Marielita, lo que vos quieras. ¿Querés que vaya viendo las preguntas, Marielita? Sí, Carlos, digo que no me animaba a interrumpirte porque estabas tan embalado.
Ah, viste que yo no paro. Bueno, Laura Estefanía Chávez había preguntado, dijo buenas noches, si podía ser una infección concomitante con otro hemopatógeno. Pero bueno, el doctor estaba embalado y de hecho lo Creo es. que lo respondimos. Pedir IR tan cercano a una transfusión tiene sentido, la Muy buena doctora Leandra pregunta. Vanina Borget. Muy buena pregunta. No tiene Chaqueña. sentido. No solo no tiene sentido pedir el IPR, sino que no tiene sentido hacer un frotis. Cuando yo transfundo, armo un lío dentro del vaso sanguíneo, porque tengo glóbulo rojo de él y tengo glóbulo rojo del donante, por lo tanto Claro. siempre voy a ver anesocitosis. En consecuencia, todas las muestras se toman antes de transfundir un paciente. Okay. ¿Sí? Y la evaluación de una post-transfusión no es del frotis. La evaluación de una post-transfusión es de la hemoglobina. Digo hemoglobina porque a mí me gusta manejarme para clasificar las anemias por la hemoglobina y no por el hematocrito. Por lo tanto, lo que yo busco en una post-transfusión inmediata es ver los valores de hemoglobina. ¿Sí? Dejo que esas células se acomoden y después vuelvo a los frotis. Por eso es importante que las muestras sean tomadas antes de transfundirlo. Ok. Bien. Dame un segundo, Carlitos, que me están entrando muchas preguntas. Sí, sí, tranquila. Bueno, después pregunta Franco Arroyo si indicaría en este caso la esplenectomía, que es un poco lo que habías recomendado. Este paciente respondió bien. Fuimos bajando la medicación y el paciente sigue bien, por lo tanto ahora no. Pero, a ver, ¿por qué asevero esto? Porque nosotros, como tenemos la ventaja de tener patóloga en el laboratorio, nos hemos tomado el trabajito en todos esos pacientes que le hemos hecho esplenectomía, mandar todos los vasos a biopsia. Y siempre hemos encontrado este componente inmunomediado en el vaso, ¿sí? Infiltrado con linfocitos, infiltrado con células plasmáticas, y en consecuencia, por eso nos basamos en decir esto, ¿sí? Entonces, una opción es, hago la esplenectomía y siempre voy con la biopsia para ver si lo que ya hice es lo correcto. Puedo tomar una biopsia y después decir, no, mira, no hay un componente inmunomediado en el vaso, listo, no lo saques, pero a nosotros nos ha ido bien. Y en la doctora Borget tenía la duda si el frotis, aunque no estuvieran febriles. Siempre, siempre, chicos, el frotis es fundamental. En la sangre que no tomó contacto con anticoagulante, tal cual está en el vaso sanguíneo. El frotis te da un montón de información, tanto para este caso, que es un paciente anémico, yo busco el origen o la causa de la anemia, como para un paciente con leucocitosis y quiero ver sus glóbulos blancos, para un paciente que quiero ver si las trombocitos... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que vos veas por qué es tan importante. ¿Cuál es la principal causa de trombocitopenia en los gatos? La principal causa de trombocitopenia en los gatos es la extracción de sangre por parte del veterinario. Porque la mayoría no saca de yugular y se demora. Y las plaquetas del gato rápidamente se aglomeran y se aglutinan. Entonces, vos pasás por el contador hematológico y encima que los contadores hematológicos tienen problemas con la plaqueta de los gatos, porque a veces las cuentan como eritrocitos, en consecuencia ya te da mal el conteo. Bien. Tenés que mirar el frotis, y en el frotis, en el extendido, si es de hemograma, como te demoraste, también están aglomeradas. Por lo tanto, en el extendido del tubo, las ves aglomeradas. Entonces, Bien. es muy difícil establecer el recuento de plaqueta en ese paciente. En cambio, si vos hiciste un pequeño cortecito, salió la sangre y extendiste, las plaquetas no se aglomeran tanto en el frotis. Por lo tanto, tenés mucha mejor manera de ver si el paciente está o no realmente trombocitopénico, porque vos podés manejar la trombocitopenia por la cantidad total de plaquetas, o mejor todavía, por la cantidad de plaquetas por campo. Y entonces tenés un valor que a mí me gusta más, de valorar cuántas plaquetas por campo tengo para ver si tengo trombocitopenia o no. Bien, excelente, Carlitos. El RDW es mayor de 15, así que regenera. Hay leucocitosis con desvío a la izquierda, tamaño de glóbulo rojo aumentado, hipersegmentados. ¿Es un origen infeccioso? Pregunta Leandra Borget. A ver, vos sabés que no entendí esa pregunta, la leí recién, déjame darme un segundo que la voy a leer de nuevo, a ver si leyéndola la entiendo. Si no, se la repreguntamos porque debe estar conectada, Vanina. Espérate, si la puede cargar de nuevo, no le entiendo el RW, ¿cómo lo asocia con la leucocitosis? Perdón, no entiendo cómo la ¿Sabes qué pregunta. pasa, Carlitos? Vanina es chaqueña, entonces le van a pedir que lo traduzca al cordobés básico. Qué mala.
No, es amiga mía, por eso me permito Bueno, hacerle esa decirle broma. o si no le damos micrófono y que le diga. Dale, Vani, te habilitamos sin Dale. duda para que nos preguntes. En cada transfusión de sangre, ¿debe hacerse cross-match? ¿O conociendo el grupo sanguíneo no es necesario la prueba cruzada? Claro, si yo conozco, pero tengo que conocer dos grupos sanguíneos. Tengo que conocer el grupo sanguíneo del receptor y del donante, que en los caninos, a diferencia de los felinos, no me importa el grupo sanguíneo. Lo que me importa a mí es saber si porta o no el epitope en el glóbulo rojo 1.1. O sea, ¿es 1.1 positivo o es 1.1 negativo? Eso es lo que a mí me interesa saber. ¿Sí? De manera tal que yo tengo que saber que si, por ejemplo, suertudo es 1.1 negativo, yo siempre tengo que usar sangre 1.1 negativo. Porque cuando use 1.1 positivo lo voy a sensibilizar. ¿Sí? Y si es 1.1 positivo, puedo usar las dos. No tengo problema en ese caso. Pero lo mejor es, o tipifico donante y receptor, o lo que hago es hacer pruebas cruzadas. O tengo solo donante 1.1 negativo, y en ese caso solo tipifico el donante. Porque sería como el dador universal. Pues no tiene anticuerpos. A ver. Leandra Vanina. Ahí le están dando acceso al micrófono a Vanina, pero tenés que Ahí habilitarlo vos, nos... Vani, en tu computadora. Buenas noches. Buenas, ¿se escucha algo? Sí, se escucha perfecto, Vani. Ah, se escucha. No, más que nada era como un pensar en voz alta, como recién ponía, era sacando así como esas conclusiones si es que había, además de la babesia diagnosticada, algún otro hemoparásito o hemopatógeno, mejor dicho, en forma concomitante. Más que nada era para ver eso. Si es porque no respondía, porque estaba faltando parte del tratamiento y se estaba tomando un tratamiento parcial, o si es que realmente no había una respuesta del animal bueno, porque Bien. ya muchas veces no. Es que un poco el planteo que yo quise hacer era ese, era mostrar cuáles podían ser las causas, y cuando nosotros recibimos, lo primero que hacemos es desglosamos. ¿Sí? A ver, no hay erliquia, buscamos muchas veces la babesia, no hay erliquia, nosotros aprovechamos que hicimos la punción de médula y también buscamos ahí. Ojo que es un buen lugar para buscar también, ¿no? Y no lo encontramos. Entonces, ataquemos el componente inmunomediado, que sabemos que está. Si el componente inmunomediado responde, ya está solucionado el problema. En general, ese es el problema. No se trata del componente inmunomediado. Esto es más común de lo que ustedes creen. Pues yo tengo la suerte de ver estos pacientes, mucha cantidad por día. ¿Sí? A lo mejor ustedes lo ven muy de vez en cuando, pero yo lo veo mucho todos los días. Y veo siempre la misma problemática. La dosis de lípido carbo, los tiempos de tratamiento de la erliquia, que no son 45 días como tiene que ser, el componente inmunomediado, creer que porque el paciente no tiene leucocitosis no va a tener hepatosón. Tenemos hepatosón, hallazgo en prequirúrgico de castración, porque el hepatosón a veces no produce leucocitosis, ni de viola izquierda, ni nada, te los encontrás como hallazgo. Claro. Bien, Carlito, está respondida la pregunta. Belén Nietual pregunta, ¿valores de enzimas hepáticas elevadas, triple, son limitantes para usar el dipropionato de imidocarbo? Qué buena pregunta. Es para discutir. Yo creo que ahí habría que analizar un poquito más, ver la secuencialidad de las enzimas, o sea, no uno de laboratorio, sino ver cómo se comportan las enzimas, por lo menos con 4 días de diferencia, para intentar identificar dos cosas. Uno, ¿la hepatopatía es primaria o la hepatopatía es reactiva secundaria? ¿Qué quiero decir con esto? Una hepatopatía primaria es una hepatopatía de base sentada en los hepatocitos. Las enzimas hepáticas van a ir subiendo, ¿ok? Y van a ir cada vez incrementando su valor. Ahora, una hepatopatía reactiva secundaria es cualquier patología que repercute en los hepatocitos. Ejemplo, una cardiopatía. Ejemplo, un Cushing, una diabetes. Ejemplo, y está documentado, sarro, tener placa bacteriana genera una hepatopatía reactiva secundaria. ¿Cómo sé que es una hepatopatía reactiva secundaria? Porque el valor de las transaminasas no suele aumentar, va de 2 o 3 veces su valor normal, ahí se queda, y cuando yo mejoro la patología primaria, los valores tienden a descender, a diferencia de una primaria que suelen ir ascendiendo.
Si yo veo que la hepatopatía reactiva es secundaria, como podría ser sido acá por la hipoxia a la que está sometido el hígado, yo lo uso el Imidocard. Que no pasa nada con los hepatocitos. Se están comiendo el cachetazo de todo el show que hay. Si es primaria, quizás evaluaría funcionalidad con un amonio o con un ácido biliar, y si la funcionalidad todavía es buena, yo lo uso. Porque las enzimas hepáticas me hablan de lesión de hepatocitos, pero no me dicen nada de funcionalidad. Busco una prueba que me diga, funciona, listo, usalo. Bien, Carlitos. Laura Patricia Feynman pregunta si sirve la sangre de la jeringa. No entendí bien lo que Bien, preguntaba así, Laura. muchos hacen el extendido de la Bien. sangre de la jeringa, o sea, sacan sangre, Sí. ¿sí? Sacan la aguja, cargan los tubos y de la jeringa ponen una gotita y hacen el extendido. Si me das a elegir, por calidad de frotis, Prefiero el de la sangre oreja. periférica. Bien. Si no me vas a dar sangre periférica y me vas a dar solo el tubo, prefiero que lo hagas con la jeringa, en ese orden. Entre que nada, eso. Bien. Dice, ¿podrías explicar nuevamente lo de la tipificación para transfundir? Porque se me cortó justo y no pude escuchar, porfa, Mariana García. Bien, la historia es así. Esto para perros, ¿no? El gato es completamente diferente. El gato es mucho más parecido al humano. El perro tiene, de acuerdo a la tabla que agarres, un montón de grupos sanguíneos. Pero no todos son inmunógenos. Recordemos que el perro no tiene anticuerpos naturales para glóbulos rojos. Sí tiene epitopes, sí tiene un antígeno en el glóbulo rojo, pero no tiene anticuerpos naturales. Por eso en la primera transfusión le metemos cualquiera. Como no tiene anticuerpos naturales, nada va a reaccionar contra el glóbulo rojo que yo metí, por más que no sea el mismo de mi paciente. Por eso en la primera transfusión se aguanta cualquiera. Pero el problema es que el 1.1, factor 1.1, es inmunógeno, genera una respuesta de anticuerpos, si está presente. De manera tal que si vos sos si tu perro es 1.1 positivo, cuando vos lo transfundas, va a generar anticuerpos. Y en una segunda transfusión vas a tener problemas. Por eso en la segunda transfusión, sí o sí tenés que hacer una prueba de compatibilidad sanguínea o cross-match. Si tu perro es 1.1 negativo y vos lo transfundís con 1.1 negativo, no va a pasar nada. Pero si lo transfundís con 1.1 positivo, sí va a tener problemas. Por lo tanto, o tipificás o haces prueba de compatibilidad. O elegís siempre como donantes pacientes 1.1 negativo, que son los donantes universales, porque no van a generar problemas. Bien. Quiero leer una pregunta. Laura Torres, en Suertudo, ¿cuánto tiempo se mantiene la dosis de alta de prednisolona y después cómo se van bajando la dosis? ¿Deberíamos controlar funcionalidad renal durante el tratamiento? Sí, y no solo con urea y creatinina, alguna cosita un poquito más para anticiparme y no empezar a bajar la prednisolona cuando ya aumentó, cuando tengo azotemia. Por ahí una proteinuria, creatininuria, si tienen la posibilidad de la prueba de IDEX, usen la prueba de IDEX también, pero sí, controlen la funcionalidad renal. Nosotros, no menos de 30, 60 días como mínimo de terapéutica, y empezamos a bajar gradualmente. La prednisolona vamos bajando dosis primero, la azatioprina vamos bajando frecuencia, empezamos a escalonar los días y no tocamos la dosis, y vamos evaluando la respuesta y vamos bajando. Bueno, dice, si la serología de Ehrlichia puede darme positivo en cualquiera de sus fases, ¿cómo determino si tratar o no? ¿Me guío por la trombocitopenia menor a 150.000? 150, como la Ehrlichia produce trombocitopenia, 150.000 es un llamado de atención. Si vos tenés un paciente que tiene menos de 150.000, o sea que tiene trombocitopenia, sospecho de Ehrlichia hasta que se demuestre lo contrario. Bien. ¿Bien? Okay. Esa es la conclusión. Bien, y la dice, Ehrlichia, de acuerdo al nivel de anticuerpos que genere y a la sensibilidad que tiene la técnica, que es una inmunocromatografía, me puede dar positivo o no. La prueba también presenta falsos negativos y falsos positivos. Hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay un PCR. ¿Sí? Cuando yo sospecho que es una Ehrlichia, no la veo y me da negativa, voy por la PCR. Bien. A ver, pregunta si a este paciente se le realizó serología o PCR por Ehrlichia. Serología. Serología, bien.
Después, déjame ver. ¿Recomendaría inclusive para un perfil prequirúrgico hacer el frotis para contar plaquetas? Y yo si tengo, el aparato me cuenta 60.000 plaquetas. Ay, Y son miro el poquitas. frotis y están aglutinadas. ¿Cómo sé cuántas tengo en realidad? Claro. ¿Sí? Y si tenés 60.000, bueno, porque vos de última sabes, por arriba de 50.000 plaquetas no voy a tener problema o grande problema de sangrado. Voy al quirófano. Pero si Bien. te cuenta 35.000, Ah, no, está complicado. frotis. Es más, los laboratorios en general, por lo menos el mío, ¿qué hace? Nosotros cobramos el hemograma, pero no el frotis. Está bien. Cuando el frotis viene con el hemograma no lo cobramos, porque lo que queremos es que si Que lo viene lindo el manden. frotis, es mucho más fácil poder mirar tipo de células, calidad de células, características de las células. Bien, creo, Carlitos, que no hay más preguntas para vos, sí, para la parte técnica de Vicky, hay problemas con el internet, piden la charla grabada. Mira, Déjame hay una pregunta de recorrer. Rocío García que me la comí ahí, Sí. que es interesante, me olvidé de decirlo, Rocío, A y es ver. muy común que se vea que además de que en los procesos inmunomediados ves ferocitos, de Sí. acuerdo a la magnitud, muchas veces ves microaglutinación. No Bien. solo micro, sino macroaglutinación. Es re común. A veces en el mismo tubo ya lo empezás a ver. O pones una gotita de sangre para hacer el extendido y ves la aglutinación en ese punto. También es un dato importante al momento de clasificar estas anemias hemolíticas inmunomediadas. Bien, Carlitos, hay una colega, Liliana, que preguntaba cómo estaban los ganglios de suertudo. Como si nunca le hubiera pasado nada. Bien, divino. Yo Bueno. tal cual se los cuento, fue tal cual me lo contó la propietaria cuando vino con una plita así de papel y 4 transfusiones encima del perro. Una divina la propietaria, ¿eh? Un Se lo aguantó de expediente. diciembre, estábamos fines de marzo, lo transfundió Sí. 4 veces. Una divina. Una regia. Sí, la verdad que una divina. Bueno, no sé si me estoy olvidando alguna pregunta, Carlitos. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿Existe alguna otra droga que reemplace al imidocarbo en el tratamiento de babesia? Andrés Gran- Palmero. gran discusión. Yo soy de, hay diferentes líneas de parasitólogos. A mí me gusta la Sí. línea de mi amigo Pablo Borrás, y el imidocarbo es el rey del tratamiento de la babesia. Ujú. Van a leer por ahí alguna posibilidad de otra terapéutica. A mí no me gusta y yo prefiero ir con el imidocarbo. Bien, Martín Biasi pregunta, con una anemia moderada pero arregenerativa y sospecha de erliquiosis crónica, acantonada en la médula, ¿se trata igual? ¿Funciona? Yo la erliquia me gusta tratarla cuando la diagnostico. Y entonces trato de agotar posibilidades de diagnóstico. Bien. Sí es cierto que a veces la medico hasta que digo es o no es. ¿Está bien? Pero Bien. hacemos 20.000 millones de frotis, punzamos la médula y la buscamos en las punciones de médula, serología, repetimos la serología, vamos por el PCR, a veces hacemos PCR de punción de médula, pero a veces la medico hasta que tengo el diagnóstico. Y si no lo tengo, la repito. Si no lo está, no le doy 45 días de un antibiótico al vicio. Creo que estamos con las preguntas, Carlitos. A veces podés, es importante que ustedes cuando trabajan con su laboratorio dialoguen y charlen esto. Vos me vas a informar lo de ferocitos, estás avesado para ver un ferocito y le vas a prestar importancia. Para mí es importantísimo que me informen lo de ferocito. Entonces, si te informan de ferocito, vas a ver la microaglutinación. Es raro que haya mucha aglutinación y más macroscópica sin ver ferocitos. Es muy raro que no lo veas. Si te pasó eso, es quizás se pasaron en el frotis por alto unos ferocitos y no te lo informaron. Vos ves 2, 3 ferocitos, ya lo tenés que informar. Son característicos, son típicos, y como un dato tan importante, vos lo tenés que hacer hincapié. El problema es, y esta sería un poco la conclusión de esto, cuando miren un hemograma, no solo miren, por favor no miren el número de glóbulos rojos, que no tiene demasiada importancia, miren el hematocrito, miren mejor la hemoglobina, y observen todos los otros datos, los índices. Esos índices estaban diciendo algo desde el primer análisis. Y además, miren lo blanco, pero no solo la cantidad, miren la fórmula, si hay desvío a la izquierda, si hay monocitosis. Yo no quise hacerla muy larga, pero si ustedes analizan los leucogramas de suertudo, en todos tiene linfopenia. En todos tiene linfopenia. El perro lo estaba pasando mal.
linfopenia es sinónimo de estrés. El perro estaba estresado. ¿Y cómo no va a estar estresado si respiraba con un hematocrito de 10? O sea, todos esos datos yo los tengo que tener en cuenta. Si tiene monocitosis, si no la tiene, el RW, las observaciones, policromatofilia, anisocitosis, policromasia, poiquilocitosis, todo lo que me diga ahí es importante. Eso es lo que el tipo vio al microscopio. Carlitos, te hago las preguntas y ya te dejamos ir. Yo por mí no te Sí, dejaría ir nunca. Sabes que yo todavía no no te llegó la dejaría ir hamburguesa, nunca. así que no hay drama, Mariana. Y no nos corre Gladys, todavía nos quedamos. Mariano Molina pregunta, ¿cuánto tiempo usa Imidocarb y en los controles cuándo considera curado el animal? Normalmente es muy raro que tengas que usar más de 2 veces cada 15 días y espero otros 15 días, hago frotis, froti, no lo veo, listo, ya está. Y por supuesto voy mirando la respuesta del hemograma, ¿no? La respuesta del eritrograma es fundamental. Bien, Y no se Carlitos. olviden que de hoy la prednisona, ¿no? La prednisolona, bien. Laura Estefanía Chávez pregunta si la anemia A regenerativa se transfunde. Yo te preguntaría por qué causa de la anemia A regenerativa. Claro. Si por ejemplo es, ¿Para qué? si la anemia A regenerativa es de un paciente hipotiroideo, yo no la transfundo. Lo que hago es corregir el eje tiroideo. Bien. Si la anemia A regenerativa es, por ejemplo, por una combinación de factores, porque el paciente renal no es solo por eritropoyetina. Hay 3 componentes, un hemolítico, la deficiencia de eritropoyetina y siempre hay un componente de hemorragia, porque hay úlceras. Y el paciente yo lo puedo manejar estimulando la médula con un estimulante específico, como puede ser la eritropoyetina, y un inespecífico, como puede ser el duro de cabolín, y lo manejo bien, no lo transfundo. Ahora, si la anemia regenerativa es una anemia aplásica en un felino por Vilef, lo voy a tener que transfundir porque no va a levantar nunca. Bien. Dice Laura Torres, a Suertudo se ayudó con un antianémico también. No. En ese caso, ¿cuál recomendaría? No, porque antianémico, un paciente anémico requiere, como dije recién, tratamiento específico, eritropoyetina, inespecífico, los anabólicos para la eritropoyesis, ¿sí? Cuando mucho, hierro, sulfato ferroso por boca, 3-4 miligramos por día, suficiente, 50 miligramos cada 15 días inyectable, más que suficiente con hierro, y eso está. Comer bien, sobre todo lo que necesitaba era parar la hemólisis y comer bien, nada más. Sobre todo lo que necesitaba, su médula estaba perfecta. El problema era que se lo rompían. ¿Sí? Siempre en todos los análisis, la médula era la única que se la aguantó. ¿Sí? Claro. Menos mal que se la aguantó. Lo que él necesitaba es que alguien le parara la ruptura del glóbulo rojo. Claro, su sistema inmune había que parar. Exacto. Bueno, Carlitos, me quitaron las preguntas, así que... ¡Y cerró! Estimo que no me dejan hacer más preguntas. Me quitaron las preguntas. No Muy hay más preguntas, todas fueron respondidas, ¿eh? Sí. Bueno. Muy bien. Se acabaron. ¿Se acabaron? ¿Se acabaron o me las quitaron, Carlos? Bien, no importa. Se han acabado y te digo que están agradeciendo, Carlitos, también por el chat, la calidad de tus respuestas. Y yo estoy agradeciendo a la gente la participación de ellos así de manera tan suelta con vos, que se animen a preguntar. Sí. Y bueno, muchos mensajes de muchas gracias, es de muy buena tu presentación, Carlitos. Y gracias, Mariela, también a vos. Bueno. No, Un cariño muy especial para los dos. Sabés lo que te quiero, mi amor. Sabés lo que Yo te también. quiero y mi querida Tommy. Sí, No, excelente, excelente, Carlitos. Mariela, dejo que sigas con lo tuyo. Un abrazo a los dos. Bueno, Gladys, yo quiero volver a agradecer a los auspiciantes que nos ayudan, que los colaboran. Agradecer a todos y cada uno de los colegas que a esta hora están ahí, poniéndole ganas para hacer, como les dije, todos los días un poquito mejor veterinario. Con Carlitos siempre es un disfrute, tengo la suerte de conocerlo hace muchos años, siempre es un disfrute, hace que el laboratorio se haga apasionante, la clínica. Así que bueno, los vuelvo a convocar
recordándoles que la Fundación Tomás Wheeler es sin fines de lucro y que lo único que nos motiva, que nos incentiva a seguir adelante, es esta pasión por difundir los conocimientos y compartirlos con otros colegas. Así es que, bueno, les recuerdo que Juan Tomás Wheeler es nuestro norte, un docente incansable. Todos los que conocimos a Tomás sabemos que era imposible moverse a su lado y no aprender algo, llevarse un tips, un consejo, un caso clínico, una recomendación. Así que bueno, recordarles esto, que la motivación profunda que nos guía es esta pasión heredada del Dr. Wheeler. Quiero agradecer a la fundadora, a Gladys Morales de Wheeler, y bueno, a todos los doctores que siempre nos acompañan, al doctor Carlos Perotti, que esta noche la verdad que nos ha regalado esta disertación tan hermosa, a la doctora Ana Laura Basqueto, a la doctora Fabiana Cortegiano, a la doctora Verónica Tenaglia, al doctor Pablo González y al doctor Javier Pabloni. Así que bueno, por mi parte no me queda más que agradecerles, y bueno, convocarlos para la próxima charla. No sé, Gladys, si me está faltando algo, que me apuntes. Que la Fundación cuenta con el reconocimiento académico de la Universidad Nacional de Río Cuarto y también el reconocimiento académico del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Córdoba, que aparecen en los certificados, justamente en los logos de ambas instituciones, porque estamos reconocidos oficialmente por ellos. Y pensamos que es importante para quienes asisten a las conferencias y reciben los certificados. Solo que tengan un poquito de paciencia, porque también esto lo hacemos a pulmón, los certificados, y son muchos, entonces a lo mejor demoran un poquito, pero llegan. Y quien tenga buen apuro, porque tiene que presentar en un currículum vitae o lo que sea el certificado, es solamente mandar un correo a la Fundación, que en el acto buscaré que sea resuelto. Bueno, gracias a todos, gracias, asistentes, a Victoria Victuer, que es quien nos maneja los hilos desde atrás invisiblemente para que este Zoom, estas conferencias desde el punto de vista comunicacional, tecnológico, funcione. Gracias Mariela, gracias Carlitos, gracias a toda la comisión y sobre todo a la gente que nos sigue. Gracias a todos. No, gracias a vos, gracias por la invitación, chicos, un placer para mí. Disculpen que hablo tan rápido, lo único, pero bueno, no lo voy a controlar, ya estoy muy viejo. Hasta prontito, Carlos. Chao, mi amor. Chao. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.